yo lo que quería comenzar, como decía, planteando una idea general sobre los frentes amplios, ¿no? Y es que estoy persuadido, después de haber participado directamente en algunos, como decía, ¿no? Y haber colaborado directamente desde fuera, pero muy próximo a la dirección de otros en América Latina, estoy persuadido de que los frentes amplios no son en absoluto una idea feliz que aterriza sobre la nada, ¿no? Siempre son fruto de un gran proceso histórico que atraviesa a la izquierda o al progresismo en un país determinado y en particular, pero en general a toda la sociedad en la que se producen, ¿no? Quería decir esto al principio porque vivimos unos tiempos en los que parece que todo funciona a lo Netflix, ¿no? Mañana tenemos un nuevo capítulo, resulta que a uno se le ocurre montar un frente amplio y esto va a funcionar porque es lo que toca en este momento, ¿no? Esto nunca es así. O sea, los frentes amplios y otros artefactos políticos tienen más o menos éxito, concitan más o menos voluntades y apoyos en función de cómo se asientan en procesos históricos que generalmente son procesos históricos de larga data, ¿no? Y el segundo elemento sobre esta idea de los procesos históricos es que no son procesos históricos eh, levantados por personas individuales, héroes o heroínas del pueblo que, que inventan insisto, un nuevo artefacto político o le dan un giro a la historia, ¿no? Los hombres y mujeres destacados, como el caso de Francia Márquez, ¿no? Del que hablaremos un poquito más tarde también aquí ahora, son también hijos de una historia política y son también parte de colectividades, ¿no? Que comparten imaginarios y que comparten, ¿por qué no decirlo también? Lo que Enrique Juliana llama surcos, ¿no? Profundos, ¿no? En la historia de un país. Eh, Aquí un poco por recordarlo, ¿no? Es ineludible pensar, por ejemplo, la historia de España sin pensar hoy día todavía, sin pensar en la guerra civil. La guerra civil sigue marcando el imaginario político profundo de buena parte, ¿no? De los que hacemos política en España. ¿Eso significa que lo tengamos presente permanentemente y que aludamos a la batalla del Ebro? En absoluto, ¿no? Pero que nos marca como colectividad, que nos marca como comunidad, sin lugar a dudas también, ¿no? Es imposible hablar del conflicto territorial en España sin entender la historia acumulada de agravios y conflictos desde que los Borbones ocuparon la corona de Castilla, ¿no? Y se inventaron esto de los decretos de nueva planta en 1700, ¿no? Ese tipo de cuestiones que parece que son historias bueno, ya ni siquiera de abuelos, sino historias escritas en los libros de texto, son absolutamente fundamentales desde mi punto de vista para entender cómo se mueve, cómo se orienta, cómo se estructura las colectividades y los imaginarios en cada pueblo. Y sin entender eso, desde mi punto de vista, es imposible, sin conocer esas cicatrices de la historia, es imposible entender cómo realmente se fragua un frente amplio o cualquier otro artefacto político y sobre todo cómo ese frente amplio o ese artefacto político, insisto, puede llegar a triunfar, ¿no? En ese sentido, el, el éxito electoral del pacto histórico en Colombia no es simplemente el éxito de la unión de dos monstruos, porque son dos monstruos políticos, son dos animales políticos descomunales, impresionantes, y la verdad es que creo que aportan mucho, ¿no? al proceso, pero no es el fruto único de esa unión electoral de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿no? Hay que entender un poquito de la historia reciente colombiana y no tan reciente para llegar a este punto, ¿no? Así que brevemente os contaré lo que yo creo que son los hechos que han definido los grandes, insisto, surcos que definen los imaginarios en Colombia y que son los que uno tiene que comprender si quiere conversar con ellos y
vislumbrar por qué algún tipo de acuerdos son posibles en algún momento y cuál otros tipos de acuerdos no son posibles entre las grandes familias que conforman lo político en Colombia en cada momento, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay un primer hecho evidentemente definitorio, que es la independencia colombiana, que ahí hay un sello de carácter de los colombianos, ¿no? Cuando uno llega a Colombia, se da cuenta de que está llegando a lo que fue la Gran Colombia. Y Colombia mira a Venezuela, mira a Ecuador, mira a Panamá, mira a su entorno desde una atalaya de superioridad que imprime todo el accionar político colombiano y que uno, si no lo conoce, probablemente se puede sorprender, ¿no? Uno vuela desde Quito a Bogotá y está volando desde una provincia a una capital, por hacer el paralelismo, ¿no? Y los capitalinos tienen una forma distinta de ver el mundo que los que vivimos en el extrarradio, y me incluyo. Bueno, ese elemento, que no voy a entrar ahora al detalle del asunto, imprime un carácter determinado en la política colombiana, que además tiene un correlato interno entre los bogotanos, o lo de decir, los capitalinos dentro del que fue la capital de la Gran Colombia, y el resto del país. Un elemento que es interesante, ¿no? Y que marca una parte importante de lo que es la política colombiana, ¿no? El segundo gran evento, desde mi punto de vista, que este es mucho más reciente ya, es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este es un parteaguas de la historia colombiana. Jorge Eliezer Gaitán era un liberal y progresista para la época, y en aquel momento es asesinado dentro del marco de una suerte de guerra civil entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que eran los dos grandes partidos que se habían dividido el poder en Colombia durante el siglo anterior, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en España, ¿no? Esa alternancia que luego en Colombia terminaría por llamarse Frente Nacional, y que se dio en muchos países de América Latina. El pacto de punto fijo en Venezuela también se dio, pero insisto, en España lo conocimos, ¿no?, con los acuerdos de Cánovas y Sagasta, y esto también es algo que es importante entenderlo, ¿no? Porque ese parteaguas que luego da lugar a ese pacto de alternancia política entre el conservador y el Partido Liberal hace que en el imaginario colectivo colombiano eh, la mayoría de ellos vean al Partido Conservador y al Partido Liberal como en España en el 15M veíamos al Partido Socialista y al Partido Popular, ¿no? Como han llegado a un acuerdo para alternarse en el poder, son parte de lo mismo, son parte del mismo sistema, ¿no? Y eso los agrupa dentro del imaginario colectivo colombiano en un lugar muy determinado. Pero no es casualidad, no es que a alguien se le ocurra decir, mira, son lo mismo, hacen las mismas políticas, no es el hecho de que hagan las mismas políticas el que define que la gente los agrupe, es el pacto de alternancia fraguado durante 30 años el que hace que esté consolidado y solidificado en el imaginario colectivo esa idea, ¿no? Y luego el otro gran elemento que marca la muerte, el asesinato de Gaitán es el comienzo de la guerra civil, ¿no? Y el justificado salto a la guerrilla de las fuerzas progresistas, ¿no? Que se demora un tiempo, casi una década, pero que da comienzo a lo que luego ha sido el conflicto armado, a la FARC y posteriormente al M-19, ¿no? En el marco también, en un marco histórico en América Latina, en el que venimos se imprime con fuerza el triunfo de la Revolución Cubana en frente de las costas colombianas, ¿no? De hecho, Fidel estuvo en Colombia en aquellos tiempos, ¿no? Y había una relación muy estrecha, como la hay en realidad en general en América Latina entre los liderazgos de la izquierda. Ese también es un elemento importante, ¿no? Hay mucha permeabilidad entre las corrientes políticas de la izquierda latinoamericana, entre los distintos países, ¿no? Y en particular México, Cuba y Colombia ha habido una alta rotación de comunicación entre los distintos cuadros que hace que encontremos similitudes, ¿no?, entre algunos de estos procesos. Pero vamos, claramente esto es otro de los elementos que marca la historia colombiana, ¿no? Tú no puedes entender al progresismo sin entender que una parte del progresismo ha estado vinculado a la lucha armada durante los últimos 60, 70 años. Es imposible, es imposible. Si tú llegas allá pretendiendo ser un socialdemócrata noruego, pues eres chino en Colombia. Y
Y quizá el siguiente hito, ya acercándonos más al momento actual, importante, se da en torno al año 1991. En el año 1991, en Colombia, se escribe una nueva constitución al calor del proceso de desarme del M-19. El M-19 era una de las guerrillas que habían ocupado este periodo de conflictividad, de guerra civil en Colombia, de la cual era parte Gustavo Petro, y aquí empezamos ya a encontrar elementos biográficos en ese proceso, ¿no?, de construcción, ¿no?, de los personajes que luego van a ocupar espacios importantes, y se desarma al año 91. Eso le permite entrar en política, eso le permite ganar las elecciones a la Asamblea Constituyente, e incluso poner al presidente de la Asamblea Constituyente y escribir una constitución muy progresista para la época. Se dice en América Latina que las constituciones de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia son herederas de la constitución del 91 de Colombia. Fijaos la importancia que tuvo ese proceso constituyente, ¿no? Y aquí le meto otro elemento biográfico. No entenderíamos a Francia Márquez sin la lucha contra las mineras, apoyada en artículos de aquella Constitución del 91 que otorgaba a los pueblos afro y a los pueblos indígenas derechos de autonomía respecto a sus territorios, ¿no? Y que impedían y forzaban el consentimiento informado antes de, por ejemplo, instalar una mina, ¿no? Claro, insisto, es muy difícil entender a una dirigente como Francia Márquez si no entendemos que ella utilizó las herramientas que le dio una constitución que construyeron otros con un periodo previo de disputa, de lucha, que le llevó a aquella constitución, ¿no? A partir de ahí nos encontramos pues, con un periodo negro de la historia colombiana, en el que se va fraguando lo que luego acabaría siendo el uribismo, y en el que se entremezcla el paramilitarismo con el narcoterrorismo. Todo el mundo conocemos la época de Pablo Escobar, las bombas, los asesinatos de líderes políticos. Hubo un partido, la UP en Colombia, que vio asesinado a más de 3.000 dirigentes, se dice pronto, políticos, y a su candidato presidencial. También hubo candidatos del centro izquierda, asesinados durante aquella época, y toda aquella época desemboca en que el pueblo colombiano apuesta por un conservador duro de derecha al que le demandan que ponga orden en el país. Eso es Uribe. Uribe también es producto de un proceso social, político y militar en este caso, ¿no? Es producto de ese ciclo en el que la gente demandaba orden. En ese momento el sentido común era: necesitamos a alguien que ordene todo esto, ¿no? Y Uribe, en cierta manera, lo hace a sangre y fuego, como hacen los caudillos de derecha, ¿no? Impone su ley y da alas al paramilitarismo. Es el momento de los falsos positivos en Colombia, es el momento de la violación sistemática de derechos humanos amparada por el Estado. Y todo ese proceso es un proceso en el que Gustavo Petro se construye, ahora ya sí, desde el Parlamento y desde el Senado, al que pudo llegar porque existía aquella Constitución del 91, se construye en oposición y en defensa de los derechos humanos en Colombia, ¿no? No se entiende, vuelvo a este no se entiende. No se entiende Gustavo Petro sin los 20 años de lucha en el Senado, amenazado, por supuesto, contra el paramilitarismo de Álvaro Uribe. No se entiende Francia Márquez sin la defensa en el territorio contra los intereses económicos amparados por el paramilitarismo de Álvaro Uribe, con el único escudo de defensa, con la única herramienta, con la única espada de la Constitución del año 91, ¿no? Finalmente, ocurre algo que también, que en este caso es absolutamente central para entender por qué ha sido posible la constitución de este último Frente Amplio y la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, y es que empiezan, después de un largo periodo de gobierno, que es el uribismo, empiezan a verse fracturas dentro de la derecha colombiana. La derecha colombiana tiene dos intereses vinculados a dos áreas económicas. El área económica, por llamarlo así, industrial, y el área, digamos, de importación-exportación más moderno, ¿no?
industrializado, como decía, y otra que es el área agrícola, agroganadera, la narcoexportación, etcétera, ¿no? Uribe representaba a ese grupo, ¿no? A ese grupo del territorio asentado en Medellín, otro punto importante, el territorio, ¿no? Asentado en Medellín, que sería como aquí Barcelona, ¿no? Digamos, la que le hace sombra a Bogotá, y empieza a haber conflictos entre ambas direcciones de la derecha. Cuando llega Juan Manuel Santos, que es un representante de la oligarquía industrial al poder, inicia un proceso de paz que entiende le es favorable a los intereses de la industria, mientras que no es favorable a los intereses del campo, ¿no? de la economía del rural. Del rural me refiero a agroganadera. No le interesa ese proceso de paz porque va a dejar de controlar amplias partes del país en las que ha habido expulsiones masivas y en las que prácticamente puede tener mano de obra esclava. Sí le interesa a la industria colombiana, que no puede manejarse con normalidad insertándose en la economía mundial con un conflicto armado en el seno del país. Y esa fractura provoca lo que se conoce como los procesos de paz de La Habana, ¿no? Una línea en la que, y esto que es importante, creo que también para entender la idea de los frentes amplios, ¿no? Una parte de la derecha gobernante se civiliza, por decirlo de algún modo, y se incorpora a ser parte de un proceso de avance social, aunque sea por intereses económicos y aunque sea a regañadientes, pero participa de ese proceso. Bueno, pues los acuerdos de paz de La Habana y, su firma, se pierde el referéndum, pero finalmente se aprueba en el Parlamento, a manos de Juan Manuel Santos, son el elemento central para entender por qué se puede ganar las elecciones en 2022 en Colombia. Cuando yo estuve en Colombia en 2018, que también participamos en los procesos electorales y fui como observador electoral, el único tema, el único clivaje posible en un proceso electoral era guerra versus paz. Ese era el único clivaje. Cualquier activista progresista de izquierdas era automáticamente calificado de guerrillero, indefectiblemente. Toda la derecha mediática te calificaba de guerrillero y pasabas a estar en las listas, además, de amenazados por el paramilitarismo, y por lo tanto no podías hacer política. Eso en el 2018 todavía estaba muy vigente porque estaban recién aprobados los acuerdos de paz. En 2022, a pesar de que en Colombia sigue habiendo cientos de asesinatos de activistas sociales en el territorio, a pesar de eso, y es un pesar muy importante, a pesar de eso, sí se puede hacer política en, digámoslo así, en los grandes medios, en el gran escenario político colombiano. No ha habido debates sobre el proceso de paz en las elecciones de 2022 en Colombia. Incluso los candidatos de la derecha estaban de acuerdo en que había que continuar, insisto, aunque fuera cosmético, pero formalmente aceptaban la necesidad de seguir con el proceso de paz, y eso ha permitido que se abriera un debate político en Colombia que nunca se había abierto hasta ahora, y era la discusión sobre modelo económico, sobre cambio. Esos dos debates que no se habían dado en los últimos, insisto, 60 años en Colombia, se han dado en 2022 y la gente ha elegido efectivamente cambiar. En realidad el paradigma de esta última elección colombiana ha sido ese, cambio. Y el cambio se identificaba con la izquierda. Con una izquierda, insisto, de un tipo que es un guerrillero desmovilizado, con una izquierda de una tipa que es una dura entre las duras, ¿no? Francia Márquez es un ejemplo de fortaleza, es un ejemplo de superación personal, es un animal político descomunal. Me gustaría poder transmitir parte de lo que uno siente cuando la escucha hablar y cuando la escucha declamar en público. Yo os recomiendo algunas de sus mítines de cierre de la campaña electoral, porque son realmente impresionantes, ¿no? De esto te pone los pelos de punta, ¿no? Dices tú, aquí hay una líder política como no hay muchas en el mundo hoy día, ¿no? En definitiva, y un poco cerrando porque entiendo que también me estoy pasando de tiempo probablemente. ¿Qué quiero decir con todo esto que os cuento? No se entiende que Francia Márquez se haya podido unir a Gustavo Petro, representan a partes de la izquierda completamente diferente en Colombia. No se entiende que Gustavo Petro haya conseguido subordinar a una parte de la derecha colombiana representada por el Partido Liberal y por el santismo dentro de ese pacto histórico.
y no se entiende que ese conglomerado haya podido vencer en las elecciones e incluso convencer a una parte de los medios de comunicación de Colombia, que son muy reaccionarios, si no somos capaces de leer lo que ha venido sucediendo en Colombia no en los últimos 15 días, ni en los últimos 2 años, sino en los últimos 100 años. Cierro con una idea. Todo eso te hace falta para entender cómo hay que tejer y urdir los mimbres de este constructo político que ha hecho Gustavo Petro, pero, y aquí me agarro a lo que decía Cristian al principio, que me parece que era muy lúcido, pero lo que proyecta no es ese pasado que te ha servido para entender y para unir partes hasta entonces separadas o hasta entonces invisibilizadas e incapaces de expresarse políticamente. Lo que te sirve para concitarlas a todas es un horizonte de futuro ilusionante. Bajo ese horizonte de futuro ilusionante, esas partes que llegan al mismo punto del camino, a un punto cercano del camino, fruto de esa historia, de esos grandes surcos que atraviesa la historia colombiana, consiguen unirse y empezar a caminar en pos de este nuevo horizonte, ¿no? Y en definitiva, esto es lo que me parece de alguna manera que sintetiza los ingredientes de este frente amplio que conozco mejor, que es el colombiano, ¿no? Una historia que apuntaba a desembocar en una necesidad de cambio, una serie de gentes que se entendían a sí mismos y que nuevamente la memoria colectiva los ha empujado hacia un punto de encuentro, y un tipo que ha sabido proyectar un horizonte de futuro conectado con el siglo XXI, ambientalista, feminista, superador del proceso de la guerra en Colombia, pero no, digamos, sin olvidar lo que ha sido la historia de Colombia, que ha sido capaz de ilusionar a la mayoría de la población, integrando a todos los sectores que hasta entonces estaban deslavazados, ¿no? Cierro con una pequeña postdata, también que me parece interesante por meterla, digamos, en la coctelera de esto de los frentes amplios. No siempre lo que te dicen las encuestas y los grandes augures de la comunicación política es lo mejor para ampliar tu frente amplio. Yo recuerdo que entre la primera vuelta, que cuando íbamos a elegir, cuando se iba a elegir a la vicepresidenta que acompañaría a Gustavo Petro en el proceso electoral, había mucha gente que decía: tienes que elegir una candidata del Partido Liberal. Tú ya eres de izquierda, tienes que elegir a alguien más al centro que tú, que conecte con todo ese sector. ¿Qué hizo Gustavo Petro? Gustavo Petro dijo: no, yo voy a elegir a alguien que sea más claramente de izquierdas que yo, que sea más rotunda que yo. Porque el mensaje que hay que trasladarle al país no es un mensaje de moderación, es un mensaje de cambio real, de cambio profundo. No se alcanza más gente sumando trozos que simbolizan sectores que están quedando en el pasado, sino conectándote más con sectores que miran hacia el futuro y proyectando credibilidad en el proyecto que tú estás trasladando, ¿no? Nada, quería terminar con ese pequeño apunte. Perdonad si he sido un poco deslavazado y si me he ido demasiado atrás en el tiempo, pero me parecía que era interesante para quienes no conozcáis Colombia, ¿no? Tener toda esta referencia de marco antes de entrar a estos últimos detalles.